Ricardo llevaba 3 años visitando la tumba de su esposa cada domingo sin encontrar a nadie más, hasta que esa mañana vio a una anciana dejando flores silvestres y susurrando el nombre de Sofía como si fuera su propia hija. Cuando la mujer se giró y dijo, «Ella era mi hija», Ricardo supo que todo lo que creía saber sobre los 25 años de matrimonio con Sofía había sido una mentira. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La niebla matutina envolvía el cementerio de San Miguel como un manto gris que difuminaba las lápidas de mármol y las estatuas de ángeles que vigilaban el sueño eterno de los difuntos. Ricardo Mendoza caminaba lentamente por el sendero de grava, sus zapatos italianos crujiendo con cada paso mientras sostenía un ramo de rosas rojas contra su pecho. A sus 62 años, el empresario más rico de la ciudad había aprendido que todo el dinero del mundo no podía comprar un minuto más con la persona amada. Habían pasado 3 años desde que Sofía cerró los ojos por última vez. 3 años desde que el cáncer se la llevó dejándolo sumido en una soledad que ninguno de sus negocios millonarios podía llenar. Cada domingo sin falta, Ricardo visitaba su tumba, le hablaba de sus días, le contaba las noticias de la ciudad, le compartía sus triunfos y fracasos como si ella aún pudiera escucharlo. Era su ritual sagrado, el único momento de la semana en que se permitía quitarse la máscara del magnate implacable y ser simplemente un hombre destrozado por la pérdida. Mientras se acercaba a la tumba de su esposa, algo inusual captó su atención. Frente a la lápida de mármol blanco que llevaba grabado el nombre de Sofía Mendoza de soltera, Sofía Ramírez, había una figura encorvada. Una anciana vestida con un abrigo gris gastado depositaba con cuidado un pequeño ramo de flores silvestres junto a la base de la tumba. Ricardo se detuvo en seco, observando la escena con una mezcla de curiosidad y molestia. En 3 años de visitas semanales, jamás había visto a nadie más visitando la tumba de su esposa. Sofía había sido una mujer reservada, sin familia cercana aparte de él, o al menos eso era lo que siempre había creído. La anciana se persignó lentamente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Ricardo notó cómo sus manos arrugadas temblaban ligeramente al tocar la fría superficie del mármol, como si acariciara algo infinitamente precioso. Había algo en la forma en que la mujer se inclinaba hacia la tumba, en la familiaridad de sus gestos, que le provocó un cosquilleo de inquietud en el estómago. Decidió esperar, observando desde la distancia hasta que la mujer terminara su visita. Después de varios minutos, la anciana se incorporó con dificultad, apoyándose en un bastón de madera desgastado por el uso. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron. Los ojos de la mujer, grises como la niebla que los rodeaba, se clavaron en Ricardo con una intensidad que lo hizo estremecer. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si el tiempo se hubiera congelado entre las tumbas silenciosas. Luego, la anciana comenzó a caminar hacia él, cada paso trabajoso pero determinado. «Disculpe, señora», dijo Ricardo cuando ella estuvo lo suficientemente cerca, su voz sonando más brusca de lo que pretendía. «No quisiera ser descortés, pero esa es la tumba de mi esposa». La anciana se detuvo frente a él, tan cerca que Ricardo pudo ver las profundas arrugas que surcaban su rostro, las líneas de una vida llena de sufrimiento y secretos. «Lo sé», respondió ella con una voz rasposa pero firme. «Sofía era mi hija». Las palabras cayeron sobre Ricardo como un cubo de agua helada. El ramo de rosas resbaló de sus manos, cayendo sobre la grava con un sonido sordo. «Eso es imposible», balbuceó, sintiendo cómo el mundo comenzaba a girar a su alrededor.
Sofía me dijo que su madre había muerto cuando ella era niña. La anciana sonrió con tristeza, una sonrisa que Ricardo reconoció de inmediato, porque era la misma que Sofía solía tener cuando recordaba algo doloroso. Eso es lo que ella creía, lo que le hicieron creer, respondió la mujer. Pero yo nunca morí, simplemente desaparecí de su vida. Ricardo sintió que sus piernas se debilitaban. Se apoyó contra un árbol cercano, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Durante 25 años de matrimonio, Sofía le había contado la historia de su infancia, de cómo había crecido en un orfanato después de que su madre muriera en un accidente de tráfico cuando ella tenía apenas 5 años. Esa tragedia había marcado toda su vida, había moldeado su personalidad reservada, su necesidad de crear una familia propia que llenara el vacío que esa pérdida había dejado en su corazón. Y ahora, 3 años después de su muerte, aparecía esta mujer afirmando ser la madre que supuestamente había fallecido hace más de medio siglo. «Creo que me debe una explicación», dijo Ricardo finalmente, su voz temblando entre la incredulidad y la rabia contenida. «Si lo que dice es cierto, si realmente es la madre de Sofía, entonces tiene mucho que explicar». La anciana asintió lentamente, como si hubiera esperado esa reacción. «Lo sé, y créame, señor Mendoza, hay mucho que usted no sabe sobre la mujer con quien estuvo casado. La verdad es más complicada y dolorosa de lo que podría imaginar. Mi nombre es Elena Ramírez, y vine aquí hoy porque finalmente encontré el valor para enfrentar mi pasado, para revelar secretos que guardé durante décadas». Ricardo miró hacia la tumba de Sofía, las flores silvestres que Elena había dejado brillando con el rocío matutino junto a sus propias rosas elegantes y costosas. En ese momento, sintió que no conocía a la mujer con quien había compartido un cuarto de siglo de su vida. La cafetería cerca del cementerio estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Ricardo y Elena se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver las copas de los árboles que bordeaban el camposanto. El empresario había insistido en ir a algún lugar donde pudieran hablar con calma, aunque en realidad necesitaba alejarse de esa tumba, de esas flores que ahora le parecían acusadoras. Testigos mudos de una historia que desconocía por completo, Elena sostenía su taza de café con ambas manos, como si buscara calor en el líquido humeante. Ricardo la observaba con atención, buscando algún rasgo de Sofía en ese rostro marcado por los años y el sufrimiento, y los encontraba. Estaban ahí en la forma de los ojos, en el contorno de la mandíbula, en ciertos gestos que le erizaban la piel por su familiaridad. Esta mujer decía la verdad. Algo en lo más profundo de su ser se lo confirmaba, aunque su mente racional aún se resistiera a aceptarlo. «Empiece desde el principio», dijo Ricardo finalmente, su voz controlada pero tensa. «Quiero saberlo todo». Elena respiró profundamente, como si se preparara para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. «Tenía 19 años cuando conocí a Alejandro Vega», comenzó, su voz adquiriendo un tono distante, como si hablara de otra persona en otra vida. Era el hijo del dueño de la fábrica textil donde yo trabajaba. Joven, apuesto, encantador. Me enamoré perdidamente de él, y él decía amarme también. Nos veíamos en secreto porque su familia jamás habría aprobado nuestra relación. Yo era una simple obrera. Él era el heredero de un imperio. Ricardo escuchaba en silencio, algo en esa historia resonando con un eco familiar. «Cuando quedé embarazada», continuó Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, «creí que Alejandro se alegraría, que por fin haríamos pública nuestra relación y nos casaríamos. Qué ingenua fui». La expresión de su rostro se endureció. Él me ofreció dinero para que abortara. Cuando me negué, me despidieron de la fábrica.
Su familia se aseguró de que no pudiera encontrar trabajo en ningún lugar de la ciudad. Me dejaron en la calle, embarazada y sin un peso. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La historia tenía paralelos perturbadores con su propia vida, con secretos que había guardado celosamente durante años. Seguí adelante sola, continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente. Di a luz a Sofía en un hospital público. Los primeros 5 años fueron los más felices de mi vida. A pesar de la pobreza, a pesar de las penurias, mi hija era mi mundo entero. Trabajaba de lo que fuera, limpiando casas, lavando ropa, cualquier cosa para que a mi niña no le faltara nada. «¿Entonces qué pasó?», preguntó Ricardo, aunque una parte de él temía la respuesta. La expresión de Elena se ensombreció aún más. Una noche, cuando Sofía tenía 5 años, escuché que tocaban a mi puerta. Eran 2 hombres trajeados. Traían documentos legales. La familia Vega había decidido reclamar a la niña. Decían que yo era una madre inadecuada, que vivía en la pobreza, que no podía darle una educación apropiada. Tenían abogados caros, jueces comprados. Yo no tenía nada, solo mi amor por mi hija. Ricardo apretó los puños sobre la mesa. Conocía bien cómo funcionaba ese mundo. Él mismo había usado tácticas similares en sus negocios. «¿Luchó?», preguntó en voz baja. «Luché con todo lo que tenía», respondió Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. «¿Pero qué puede hacer una mujer pobre contra una familia poderosa? Me quitaron a mi niña. Me dijeron que nunca más podría verla, que si intentaba acercarme la meterían a la cárcel por acoso. Más tarde me enteré de que le habían dicho a Sofía que yo había muerto en un accidente, que nunca me buscaría porque yo ya no existía». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor y secretos. Ricardo sintió como si estuviera viendo su propia vida desde afuera, reconociendo patrones que siempre había preferido ignorar. Y durante todos estos años, murmuró, estuvo sola, creyendo que su hija pensaba que estaba muerta. Elena asintió. Los primeros años traté de acercarme, de verla aunque fuera de lejos, pero los Vega tenían guardias, sistemas de seguridad. Una vez logré verla salir de su colegio privado. Llevaba un uniforme impecable, iba en un coche con chofer. Se veía tan diferente, tan fuera de mi alcance. Fue entonces cuando entendí que tal vez los Vega tenían razón. Tal vez ella estaba mejor sin mí. Ricardo sintió que algo dentro de él se quebraba. Sofía nunca mencionó a los Vega, siempre dijo que creció en un orfanato. Otra capa de secretos, otra verdad oculta. Elena se limpió las lágrimas con un pañuelo gastado. Los Vega la tuvieron hasta que cumplió 18 años. Luego, cuando ella decidió estudiar en la universidad en vez de casarse con el heredero que ellos habían elegido para ella, la repudiaron, la echaron sin un centavo. Ahí fue cuando realmente terminó en circunstancias difíciles, trabajando para pagarse los estudios. Supongo que por orgullo nunca quiso admitir que había sido criada por esa familia, que la habían desechado como a un objeto inútil. Por eso inventó la historia del orfanato, dijo Ricardo, las piezas comenzando a encajar dolorosamente. Elena asintió. Cuando me enteré de que se había casado con usted, que había encontrado felicidad y estabilidad, decidí mantenerme alejada. No quería arruinar la vida que se había construido, apareciendo como un fantasma del pasado. Pero entonces se enfermó, ¿verdad?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Elena cerró los ojos, el dolor fresco como si hubiera sucedido ayer. Me enteré demasiado tarde. Cuando finalmente supe que tenía cáncer, ya estaba en fase terminal. Traté de verla en el hospital, pero la seguridad no me dejó pasar.
Usted había dado órdenes estrictas de no permitir visitas de extraños. Ricardo recordó esos días terribles, cómo había protegido ferozmente los últimos momentos de Sofía, sin saber que estaba impidiendo que madre e hija se reconciliaran antes del final. La culpa comenzó a trepar por el pecho de Ricardo como una enredadera venenosa. Había sido él quien había dado esas órdenes al hospital, quien había contratado guardias de seguridad privados para asegurarse de que Sofía tuviera paz en sus últimos días. Paz. La palabra ahora sonaba hueca, casi cruel. Había privado a su esposa de la oportunidad de reconciliarse con la madre que creía muerta, de conocer la verdad antes de partir. «Lo siento», murmuró Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. «Si hubiera sabido, si Sofía me hubiera contado la verdad sobre su pasado». Elena levantó una mano temblorosa, deteniéndolo. «No puede culparse por proteger a su esposa. Usted no sabía. Nadie sabía. Los secretos tienen una forma de crecer hasta convertirse en muros infranqueables. Créame, lo sé mejor que nadie». Ricardo la observó con más detenimiento. Bajo la pobreza evidente de su ropa gastada, bajo las arrugas y los años de sufrimiento, podía ver rastros de la mujer joven que debió haber sido una mujer que había perdido todo, incluyendo a su hija, y que ahora solo le quedaba visitar una tumba cada semana para sentirse cerca de lo que pudo haber sido. «¿Durante cuánto tiempo ha estado viniendo al cementerio?», preguntó. «Desde el día del funeral», respondió Elena. «Me mantuve escondida entre los árboles, viendo desde lejos cómo la enterraban. No me atrevía a acercarme, no quise causarle más dolor. Pero desde ese día, cada domingo sin falta, vengo a dejarle flores. Son flores silvestres porque no tengo dinero para comprar rosas como las suyas, pero las recojo con el mismo amor con el que la cargaba cuando era bebé». Su voz se quebró nuevamente. «Le hablo, le cuento sobre mi vida. Le pido perdón por no haber sido más fuerte, por no haberla buscado cuando tuvo la oportunidad». Ricardo sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Durante 3 años había creído que era el único que lloraba a Sofía, el único que la extrañaba. Nunca imaginó que compartía ese dolor con una mujer a quien su esposa nunca conoció conscientemente. Una madre que había amado desde las sombras durante décadas. La imagen de esas flores silvestres junto a sus rosas opulentas cobraba ahora un significado completamente diferente. No eran una intrusión, eran un recordatorio de que el amor no se medía en dinero o estatus social. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Elena después de un largo silencio, su voz volviéndose más tensa. «Sobre la familia Vega, sobre por qué finalmente decidí hablar después de todos estos años». Ricardo se enderezó en su asiento, una sensación de alarma recorriendo su columna vertebral. «La semana pasada», continuó Elena, «recibí una visita. Un hombre mayor, muy elegante, con abogados a su lado. Era Alejandro Vega, el padre de Sofía. El hombre que me abandonó hace más de 50 años». El corazón de Ricardo comenzó a latir más rápido. Conocía ese nombre, aunque Sofía nunca lo había mencionado directamente. Alejandro Vega era uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de un imperio textil que se había expandido a nivel internacional, un hombre con conexiones políticas, con influencia que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. «¿Qué quería?», preguntó Ricardo, aunque temía la respuesta. Elena sacó un sobre arrugado de su bolso gastado y lo deslizó sobre la mesa. Ricardo lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos legales fechados apenas una semana atrás. Al leerlos, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eran documentos de reconocimiento de paternidad póstuma, junto con una demanda para reclamar una parte de la herencia de Sofía como su padre biológico. Los Vega estaban demandando la mitad de todo lo que Sofía había dejado.
incluyendo las acciones de la empresa de Ricardo que estaban a nombre de ella, propiedades, cuentas bancarias, todo. Esto es absurdo, explotó Ricardo, su voz subiendo de volumen y atrayendo miradas curiosas de los pocos clientes de la cafetería. No pueden hacer esto. La abandonaron, la desecharon como basura cuando no les sirvió, y ahora que está muerta quieren reclamar su dinero. Elena asintió tristemente. Por eso vine hoy. Sabía que eventualmente usted descubriría sobre la demanda y quería que escuchara la verdad de mi boca antes de que los abogados de los Vega comenzaran a torcer la historia. Ricardo releía los documentos, su mente de empresario analizando rápidamente las implicaciones legales. Los Vega tenían un caso débil, pero no imposible. Si podían probar que Alejandro era el padre biológico de Sofía, y si argumentaban que la separación había sido forzada por circunstancias familiares más que por abandono voluntario, podrían tener una oportunidad ante un juez corrupto o incompetente, y los Vega tenían suficiente dinero y poder para encontrar ese juez. «Hay más», dijo Elena sacando otro papel de su bolso. Este era una fotografía vieja, descolorida por el tiempo. Mostraba a una joven Elena sosteniendo a una bebé, pero lo que llamó la atención de Ricardo fue el hombre que estaba junto a ellas. Un Alejandro Vega joven, sonriente, con su brazo alrededor de Elena, en un gesto que denotaba intimidad y afecto. En el reverso de la foto, una inscripción en tinta descolorida decía: «Para mi amada Elena y nuestra pequeña Sofía. Siempre juntos, Alejandro». «Esta foto», dijo Ricardo lentamente, «podría cambiar todo el caso. Prueba que él reconocía a Sofía como su hija, que hubo una relación». Elena asintió. «Por eso los Vega me visitaron. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, para que destruyera esta foto y cualquier otra evidencia de que Alejandro abandonó voluntariamente a Sofía. Querían que testificara que él intentó mantener contacto, pero que yo se lo impedí, que fui yo quien alejó a padre e hija». «¿Y qué les dijo?», preguntó Ricardo, conteniendo el aliento. «Les dije que se fueran al infierno», respondió Elena con una fiereza que contrastaba con su apariencia frágil. «Pasé 50 años guardando silencio, protegiendo su reputación, dejando que me pintaran como la villana, pero no voy a traicionar la memoria de mi hija por dinero. Sofía merece que la verdad salga a la luz, aunque sea demasiado tarde para que ella la conozca». Ricardo miró a la anciana con un nuevo respeto. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, que vivía en la pobreza y que rechazaba una fortuna por principios. Era el tipo de integridad que él había buscado toda su vida en sus socios de negocios y rara vez encontraba «necesito su ayuda», dijo finalmente. «No solo para ganar este caso, sino para honrar la memoria de Sofía correctamente. Ella merece que la verdad se conozca». Elena tomó la mano arrugada de Ricardo sobre la mesa, un gesto maternal que lo hizo sentir como un niño perdido. «Hay algo más que necesitas saber sobre Sofía, sobre secretos que ella guardaba incluso de usted, secretos que los Vega saben y que usarán en su contra si no nos preparamos». Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. Cada revelación era como abrir una puerta que conducía a otra habitación oscura llena de más secretos. «¿De qué habla?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena suspiró profundamente, como si estuviera a punto de cruzar un puente del que no habría retorno. «Sofía tuvo un hijo antes de conocerlo a usted, señor Mendoza». El mundo de Ricardo se detuvo por completo. El murmullo de la cafetería desapareció, el tintineo de las tazas se silenció, incluso su propia respiración pareció suspenderse en el aire. «Eso es imposible», logró articular finalmente. «Estuvimos casados 25 años. Ella me lo habría dicho. Nunca mencionó nada sobre un hijo». Elena negó con la cabeza lentamente.
sus ojos llenos de una tristeza ancestral. Sucedió cuando ella tenía 20 años, recién salida de la casa de los Vega, luchando por sobrevivir mientras estudiaba en la universidad. Ricardo se recostó en su silla, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había conocido a Sofía cuando ella tenía 28 años, ya graduada y trabajando en una empresa de diseño. Siempre le había dicho que había estado tan concentrada en sus estudios y su carrera que no había tenido tiempo para relaciones serias antes de conocerlo. Otra mentira, otro fragmento de una vida que él creía conocer pero que resultaba ser una completa ficción. «Me enteré por accidente», continuó Elena, su voz temblando ligeramente. «Hace unos años, cuando Sofía ya estaba enferma, contraté a un investigador privado. Sé que no tenía derecho, que debí respetar su privacidad, pero necesitaba saber cómo había sido su vida, qué había sido de mi niña durante todos esos años. El investigador encontró registros hospitalarios, documentos de adopción. Sofía había dado a luz a un niño y lo había entregado en adopción». Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué nunca me lo contó?». Elena se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más urgente. «Porque tenía miedo, señor Mendoza. Miedo de que usted la juzgara. Miedo de que la viera como alguien dañado o indigno. Los Vega le habían metido en la cabeza durante años que era una decepción, que no valía nada. Cuando la echaron de su casa estaba sola, embarazada y aterrorizada. El padre del bebé era un compañero de universidad que desapareció en cuanto supo del embarazo. Las piezas comenzaban a encajar dolorosamente. Ricardo recordaba ciertas cosas sobre Sofía, momentos en que se ponía distante cuando veían familias con niños pequeños. Como siempre había insistido en que no podían tener hijos debido a problemas de fertilidad que nunca quiso discutir en detalle. Ahora entendía que no era infertilidad física, sino una herida emocional tan profunda que la había cerrado a la posibilidad de ser madre nuevamente. «¿Dónde está ese niño ahora?», preguntó Ricardo, su voz ronca. Elena sacó otro papel de su bolso interminable de secretos. El investigador lo encontró. Se llama Daniel Salazar, tiene 38 años, es médico, vive en Monterrey, está casado, tiene 2 hijos. No sabe nada sobre su madre biológica. La adopción fue cerrada, sin posibilidad de contacto. Ricardo tomó el papel con manos temblorosas. Había una fotografía adjunta, probablemente tomada a distancia por el investigador. Mostraba a un hombre de mediana edad, alto, con rasgos que Ricardo reconoció inmediatamente. Tenía los ojos de Sofía, la misma forma de la boca, incluso su forma de sonreír capturada en esa foto casual. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Ricardo, levantando la vista del papel. «¿Por qué no llevarse estos secretos a la tumba junto con Sofía?». Elena se inclinó aún más cerca, su voz volviéndose casi un susurro. «Porque los Vega lo saben. Su investigador no fue el único que estuvo hurgando en el pasado de Sofía. Los Vega tienen sus propios investigadores y están planeando usar la existencia de Daniel para fortalecer su caso. Van a argumentar que Sofía ocultó información vital en su matrimonio, que hubo fraude en los documentos matrimoniales, cualquier cosa que puedan usar para invalidar su testamento y reclamar la herencia». Ricardo sintió que la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Esos malditos buitres. No les bastó con arruinar su infancia, con robarle a su madre, con desecharla cuando no les convino. Ahora quieren profanar su memoria. Elena asintió gravemente. Pero hay más. Los Vega están considerando contactar a Daniel, contarle sobre Sofía. Sobre la herencia van a intentar manipularlo para que se una a su demanda, presentándose como el hijo legítimo que merece una parte de lo que su madre dejó. «Eso destruiría a ese hombre», exclamó Ricardo, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Tiene su propia vida, su propia familia.
Descubrir que su madre biológica era una mujer rica que murió sin que él lo supiera. Ser arrastrado a una batalla legal por dinero. Exactamente, confirmó Elena. Por eso necesitamos actuar primero. Necesitamos proteger tanto la memoria de Sofía como la paz de Daniel. Y necesitamos detener a los Vega antes de que puedan hacer más daño. Ricardo miró por la ventana hacia el cementerio en la distancia. Allí yacía Sofía, guardando sus secretos en el silencio de la muerte, ajena a la tormenta que se estaba gestando sobre su tumba. Tuvo una vida tan difícil, murmuró. Tanta tristeza, tanto secreto. Y yo creía que la hacía feliz. Usted la hizo feliz, dijo Elena con firmeza. El investigador también me contó eso. Habló con amigos de Sofía, con compañeros de trabajo. Todos dijeron lo mismo, que después de casarse con usted fue la primera vez que la vieron realmente sonreír, que usted le dio la estabilidad y el amor que nunca había conocido, pero no pudo confiar en mí completamente, dijo Ricardo con tristeza. No pudo compartir su dolor más profundo. Elena tomó ambas manos de Ricardo entre las suyas. El amor no siempre significa compartir cada herida, cada cicatriz. A veces el amor es proteger a la otra persona del peso de nuestro pasado. Sofía lo amaba tanto que no quiso contaminar su felicidad con fantasmas que ella creía haber enterrado. Ricardo sintió que las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. No le importó que otros en la cafetería pudieran verlo. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. Luchamos, respondió Elena, con una determinación que desmintió su edad y fragilidad. Luchamos por Sofía, por su memoria, por su hijo que merece vivir en paz y por la verdad que merece ser contada. 2 días después, Ricardo se encontraba en su oficina del piso 40 de la torre corporativa, que llevaba su nombre. La vista panorámica de la ciudad que normalmente lo llenaba de satisfacción, ahora le parecía hueca y sin sentido. Había construido un imperio, había acumulado más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero no había podido proteger a la única persona que realmente le importaba. Su secretaria había anunciado la llegada de su abogado personal, Mauricio Castellanos, un hombre brillante y despiadado, que había ganado casos imposibles durante los 20 años que llevaba trabajando para Ricardo. Mauricio entró con su maletín de cuero italiano y una expresión grave que Ricardo había aprendido a reconocer como señal de malas noticias. «Los documentos que me enviaste son preocupantes», comenzó Mauricio sin preámbulos, sentándose frente al escritorio de Caoba. «Los Vega no están jugando. Tienen un equipo legal formidable y conexiones que llegan hasta la Corte Suprema». Ricardo se reclinó en su silla ejecutiva, la misma donde había tomado decisiones que afectaban a miles de empleados, donde había cerrado acuerdos millonarios. Pero ¿qué tan sólido es su caso realmente? Mauricio abrió su maletín y sacó varios folders. Legalmente, es complicado. El reconocimiento de paternidad póstuma es posible en nuestro país, especialmente si pueden demostrar que Alejandro Vega intentó mantener contacto con su hija pero fue impedido. Tienen testigos dispuestos a mentir bajo juramento. Ricardo lo sabía. Los Vega siempre habían operado así. Pero tenemos la fotografía, tenemos el testimonio de Elena. Mauricio asintió lentamente. Sí, pero aquí es donde se complica. Elena Ramírez es una mujer pobre, sin educación formal, que vive en un vecindario marginal. Los abogados de los Vega la van a destrozar en el estrado. Van a pintarla como una oportunista que después de años de silencio ahora aparece buscando dinero. La rabia hirvió en el pecho de Ricardo. Es la madre de Sofía. Ha estado visitando su tumba cada domingo durante 3 años. Mauricio levantó una mano. Sé que es injusto, pero así funciona el sistema legal. Las percepciones importan tanto como los hechos. Y hay algo más que complica las cosas.
Mauricio sacó otro documento, este con sellos oficiales. Los Vega han presentado una moción para exhumar el cuerpo de Sofía para realizar pruebas de ADN que confirmen la paternidad de Alejandro Vega. Ricardo se puso de pie bruscamente, su silla rodando hacia atrás con el impulso. No, absolutamente no. No voy a permitir que profanen su tumba, que la traten como evidencia en un juicio. Mauricio lo miró con comprensión, pero también con pragmatismo. Ricardo, entiendo tu dolor, pero si nos oponemos va a parecer que tenemos algo que ocultar. Si dejamos que se haga la prueba y confirma que Vega es el padre biológico, al menos controlamos la narrativa. Ricardo caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Había hombres diminutos caminando por las calles, persiguiendo sus pequeños sueños, ajenos a las batallas que se libraban en las torres de cristal sobre sus cabezas. «Hay algo más», dijo finalmente, girándose hacia Mauricio. «Sofía tuvo un hijo antes de conocerme. Lo dio en adopción». Vio cómo la expresión de su abogado cambiaba, cómo los engranajes de su mente legal comenzaban a girar inmediatamente. «Los Vega lo saben», continuó Ricardo. «Van a usar eso en mi contra de alguna forma». Mauricio se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que Ricardo había aprendido a reconocer como señal de que estaba procesando información compleja. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Si los Vega pueden argumentar que Sofía ocultó información material sobre su pasado al momento de casarse contigo, podrían cuestionar la validez del matrimonio mismo. No para anularlo retroactivamente, eso sería casi imposible, pero para sembrar dudas sobre su capacidad mental y emocional al momento de hacer su testamento». «Es absurdo», explotó Ricardo. «Millones de personas tienen secretos en su pasado. Eso no las hace incapaces de tomar decisiones legales». «Tienes razón», confirmó Mauricio. «Pero estamos hablando de percepción nuevamente. Ante un juez, los Vega van a pintar un retrato de una mujer emocionalmente inestable que ocultó aspectos fundamentales de su vida, que dio a su propio hijo en adopción, que rompió todo contacto con su familia biológica. Van a argumentar que alguien así podría haber sido influenciada o manipulada al momento de hacer su testamento». Ricardo sintió que la habitación comenzaba a cerrarse sobre él. «¿Me estás diciendo que vamos a perder?» Mauricio volvió a colocarse las gafas. «Estoy diciendo que tenemos una pelea difícil por delante. Pero hay una estrategia que podría funcionar. Necesitamos encontrar a Daniel Salazar antes de que lo hagan los Vega. Si podemos hablar con él primero, explicarle la situación, asegurarnos de que no se una a la demanda, eliminaríamos una de sus armas más poderosas». «¿Y si él decide que quiere parte de la herencia?», preguntó Ricardo. «Es su derecho legal como hijo biológico de Sofía». Mauricio negó con la cabeza. «No exactamente. La adopción fue legal y cerrada. Renunció a cualquier derecho sobre la herencia de sus padres biológicos en el momento en que fue adoptado. Pero los Vega podrían argumentar que merece algo por razones morales y no legales, usar su historia para generar simpatía pública y presión mediática». Ricardo regresó a su escritorio y tomó la fotografía que Elena le había dado, la que mostraba a Daniel Salazar con su familia. Un hombre que no sabía nada sobre la mujer que le había dado la vida, que vivía tranquilo en Monterrey ejerciendo su profesión. «Tengo que ir a verlo», decidió Ricardo. «Personalmente», Mauricio frunció el ceño. «No es buena idea. Cualquier cosa que digas podría ser usada en tu contra. Deberías dejar que yo maneje el contacto inicial». «No», dijo Ricardo con firmeza. «Ya he cometido suficientes errores. He dejado que otros manejen cosas que debí haber manejado yo mismo. Este hombre es el hijo de Sofía. Le debo al menos la verdad, una conversación honesta de persona a persona». Mauricio suspiró,
reconociendo que era inútil argumentar cuando Ricardo tomaba esa actitud. Al menos deja que prepare el terreno, que averigüe más sobre él antes de que te presentes en su puerta. Puede ser hostil, puede pensar que eres otro rico tratando de comprarlo o manipularlo. Ricardo asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su abogado. Y Elena, ella debería venir conmigo. Es su nieto, tiene más derecho que yo a conocerlo. Mauricio recogió sus documentos. Voy a empezar a investigar. Mientras tanto, necesito que me des acceso completo a todos los registros financieros tuyos y de Sofía. Los Vega van a escarbar en cada transacción buscando irregularidades. Necesitamos estar preparados para cada línea de ataque. Una semana después, Ricardo y Elena se encontraban en el estacionamiento de un hospital privado en Monterrey. El viaje había sido largo y silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el encuentro que estaba por venir. Mauricio había hecho su trabajo investigando discretamente a Daniel Salazar. Era un cardiólogo respetado, casado con una maestra de primaria llamada Patricia, padre de 2 niñas gemelas de 8 años. Por todos los informes, era un hombre decente, trabajador, querido por sus pacientes y colegas. Elena temblaba visiblemente a pesar del calor de Monterrey. Ricardo notó cómo sus manos arrugadas se aferraban a su bolso gastado, el mismo que había traído al cementerio aquel domingo que cambió todo. «Está bien si no puede hacerlo», le dijo suavemente. «Puedo hablar con él solo primero». Elena negó con la cabeza con firmeza. «He esperado 38 años para conocer a mi nieto. No voy a acobardarme ahora que estoy tan cerca». Su voz temblaba, pero había acero en sus palabras. Mauricio había arreglado el encuentro como si fuera una consulta médica legítima, usando un nombre falso para Ricardo y citando problemas cardíacos. Era una mentira necesaria, había argumentado el abogado, para asegurarse de que Daniel no pudiera ser advertido por los Vega si ya habían comenzado a vigilarlo. La recepcionista los dirigió a la sala de espera privada, un espacio elegante pero no ostentoso que hablaba del éxito moderado de Daniel. Las paredes estaban decoradas con diplomas y fotografías familiares. Ricardo se acercó a estudiar las fotos más de cerca. Allí estaba Daniel en su graduación de medicina, sonriendo con orgullo junto a una pareja mayor que evidentemente eran sus padres adoptivos. Otra foto lo mostraba el día de su boda, radiante junto a una mujer morena de sonrisa cálida. Y las más recientes mostraban a las gemelas, 2 niñas idénticas con coletas y uniformes escolares. Era una vida completa, una vida feliz. Y Ricardo estaba a punto de destrozarla con verdades que nunca había pedido conocer. La puerta se abrió y entró Daniel Salazar. Era más alto de lo que parecía en las fotografías del investigador, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes. A pesar de tener solo 38 años, vestía su bata blanca de médico y traía un estetoscopio colgando del cuello. Su sonrisa profesional se congeló cuando vio a Elena. Fue apenas un momento, una fracción de segundo, pero Ricardo lo notó. Algo en el rostro de la anciana había provocado una reacción involuntaria en Daniel. «Buenas tardes», dijo Daniel recobrando su compostura profesional. «Soy el doctor Salazar. Entiendo que tiene una consulta sobre problemas cardíacos». Su mirada iba de Ricardo a Elena con curiosidad, apenas disimulada. «Doctor Salazar», comenzó Ricardo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Lo que tengo que decirle no tiene que ver con mi corazón físico, sino con algo mucho más complicado. He usado un pretexto para conseguir esta cita, y le pido disculpas por el engaño». La expresión de Daniel cambió inmediatamente a una de cautela profesional. «Si esto es sobre algún caso legal o financiero, necesito pedirles que se vayan. No mezclo mi práctica médica con otros asuntos». Ricardo levantó ambas manos en un gesto apaciguador. «Por favor, solo escúchenos 5 minutos».
Si después de eso quiere que nos vayamos, lo haremos sin protestar. Pero lo que tengo que decirle podría cambiar su vida y merece escucharlo antes de que otros se lo cuenten con sus propias intenciones. Daniel miró su reloj, claramente debatiendo consigo mismo. Tengo otros pacientes esperando. Esto tiene que ver con su madre biológica, soltó Elena de repente, su voz quebrándose, con Sofía Ramírez. El efecto fue inmediato y dramático. Daniel palideció, su mano aferrándose al respaldo de una silla para mantenerse estable. ¿Cómo comenzó? Pero no pudo terminar la pregunta. La adopción fue cerrada. No debería haber forma de que ustedes supieran. Ricardo dio un paso adelante. Soy Ricardo Mendoza. Estuve casado con su madre biológica durante 25 años. Ella falleció hace 3 años de cáncer, y esta es Elena Ramírez, la madre de Sofía, su abuela biológica. Daniel se dejó caer en la silla, su rostro atravesado por una serie de emociones contradictorias: incredulidad, shock, algo que podría haber sido ira o quizás un dolor antiguo resurgiendo. Mi madre murió hace 3 años y nadie me lo dijo, murmuró, aunque supongo que no tenían forma de encontrarme, o tal vez ni siquiera sabían de mi existencia. Ella lo sabía, dijo Elena suavemente, acercándose con cuidado como si temiera que Daniel pudiera huir en cualquier momento. Nunca lo olvidó. El investigador que contraté encontró un diario que Sofía guardaba. Escribió sobre usted cada año en su cumpleaños, preguntándose cómo estaría, si sería feliz, si alguna vez la perdonaría por haberlo dado en adopción. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Lo amaba, doctor Salazar. Sé que eso suena vacío viniendo de extraños, pero lo amaba tanto que le rompió el corazón dejarlo ir. Daniel se quitó las gafas y se frotó los ojos. Siempre supe que era adoptado. Mis padres nunca me lo ocultaron. Fueron maravillosos al respecto, pero siempre hubo esta pregunta en el fondo de mi mente. ¿Por qué me dio en adopción? Si alguna vez pensó en mí. Si yo hice algo mal incluso antes de nacer, su voz se quebró ligeramente. Suena estúpido cuando lo digo en voz alta. Soy un hombre adulto, tengo mi propia familia, pero esa pregunta nunca desapareció completamente. Ricardo se sentó en la silla junto a Daniel. No hizo nada mal. Su madre era una mujer joven, sola, sin recursos. Acababa de ser echada de casa por la familia que la había criado. El padre biológico la abandonó. Tomó la decisión que creyó mejor para usted, darle una oportunidad de tener la familia estable que ella no podía proporcionarle en ese momento. Daniel lo miró con ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué me lo dicen ahora? ¿Por qué después de 3 años vienen a revolver todo esto? ¿Y cómo me encontraron si la adopción fue cerrada? Ricardo intercambió una mirada con Elena antes de responder. Porque hay personas que también lo han encontrado, personas con intenciones mucho menos nobles que las nuestras. La familia biológica de su madre, los Vega, está demandando su herencia. Planean contactarlo, contarle sobre ella, probablemente ofreciéndole dinero para que se una a su demanda. Queremos que escuche la verdad primero, que entienda quién era realmente Sofía antes de que ellos le llenen la cabeza de mentiras. Daniel se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Necesito tiempo para procesar esto. Es mucho. Toda mi vida he imaginado diferentes escenarios sobre quién era mi madre biológica, por qué me dio en adopción, y ahora me dicen que estuvo viva hasta hace 3 años, que estaba casada con un hombre rico, que hay una demanda legal. Es como si todas mis preguntas finalmente tuvieran respuestas, pero esas respuestas traen 100 preguntas más. Elena se levantó también, acercándose lentamente a su nieto. Entiendo que esto es abrumador. No esperamos que tome ninguna decisión ahora. Solo queríamos que supiera la verdad, que supiera que fue amado incluso cuando fue dejado ir, y que si alguna vez quiere saber más sobre Sofía, sobre quién era como persona,
Estaremos aquí para contárselo. Daniel se giró y por primera vez Ricardo vio las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pasaron 2 horas en esa consulta médica que nunca fue tal. Daniel había cancelado el resto de sus citas de la tarde, algo que, según dijo, nunca había hecho en sus 15 años de práctica. Se sentaron los tres en las sillas de la sala de consulta, mientras Ricardo y Elena alternaban contándole a Daniel sobre Sofía no la versión idealizada que uno cuenta sobre los muertos, sino la verdad completa con todas sus imperfecciones y heridas. Ricardo le habló de cómo conoció a Sofía en una galería de arte, cómo ella había estado parada frente a una pintura de una madre con su hijo durante casi 1 hora sin moverse. Le contó cómo se enamoraron lentamente, cómo ella tenía pesadillas que nunca quiso explicar, cómo a veces se quedaba mirando a las familias en el parque con una expresión de anhelo, mezclado con dolor que él nunca había comprendido hasta ahora. Le describió su risa, su amor por las flores silvestres sobre las rosas caras, su costumbre de escribir cartas a mano en lugar de enviar correos electrónicos. Elena compartió los pocos recuerdos que tenía de Sofía niña antes de que se la arrebataran. Cómo le gustaba cantar canciones de cuna a sus muñecas, cómo insistía en compartir su escasa comida con los gatos callejeros del vecindario, cómo había preguntado una vez si los ángeles eran reales porque quería ser uno para proteger a su mamá. También compartió lo que el investigador había descubierto sobre los años de Sofía con los Vega, años de lujo material, pero pobreza emocional, de expectativas imposibles y amor condicionado. Daniel escuchaba todo con una intensidad que hablaba de años, de preguntas finalmente encontrando respuestas. «Tengo sus ojos», dijo finalmente, mirándose las manos. «Siempre me pregunté de dónde venía esta forma de las manos, estos dedos largos. Ahora lo sé». Elena tomó una de las manos de Daniel entre las suyas comparándolas. Sí, son idénticas a las de Sofía. Ella tocaba el piano, no muy bien porque los Vega nunca le dieron lecciones formales, pero le gustaba. Daniel soltó una risa ahogada. «Yo también toco». Bueno, tocaba. Mi madre adoptiva insistió en que tomara lecciones cuando era niño. Dejé de tocar en la universidad por falta de tiempo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Ricardo después de un momento. «Sobre por qué vinimos ahora específicamente, no solo para contarle sobre Sofía, sino para advertirle». Le explicó sobre los Vega, sobre la demanda, sobre el reconocimiento de paternidad póstuma que buscaban. Le contó sobre las tácticas que usaban, el poder que tenían, lo despiadados que podían ser cuando se trataba de dinero, y le dije que probablemente intentarían contactarlo, manipularlo para que se uniera a su causa. Daniel se reclinó en su silla, procesando esta nueva información. «No me interesa el dinero», dijo finalmente. «Tengo una buena práctica. Mi esposa trabaja. Vivimos cómodamente. No necesito la herencia de una mujer que nunca conocí, por muy triste que sea esa realidad». Ricardo sintió un alivio profundo, pero sabía que no era tan simple. «Los Vega son persuasivos», advirtió. «Van a apelar a su sentido de justicia. Van a decir que Sofía habría querido que usted tuviera parte de lo que dejó, que es su derecho de nacimiento». «Mi derecho de nacimiento», repitió Daniel con amargura, «fue ser dado en adopción. Mis verdaderos padres son Jorge y Marta Salazar, las personas que me criaron, me amaron incondicionalmente, me pagaron la universidad. Ellos son mi familia, no estos Vega de los que hablan, ni francamente tampoco ustedes. Sé que suena duro, pero es la verdad. No puedo simplemente borrar 38 años de vida y decidir que ahora soy parte de una familia que ni siquiera sabía que existía hasta hace 2 horas». Elena asintió con comprensión. «No esperamos que nos considere familia, doctor Salazar. Solo queríamos que supiera la verdad antes de que otros la distorsionaran, y queríamos que supiera que Sofía lo amó,
que el haberlo dejado fue la decisión más difícil de su vida. Daniel se limpió los ojos con el dorso de la mano. Aprecio que me lo digan, de verdad, pero necesito tiempo. Necesito hablar con mi esposa, con mis padres. Esto es demasiado para procesarlo solo. Por supuesto, dijo Ricardo poniéndose de pie. Aquí está mi número personal. Llámeme cuando esté listo, si es que alguna vez lo está. Y si los Vega lo contactan, por favor, hábleme antes de tomar cualquier decisión. Al menos permítame explicarle el otro lado de la historia. Daniel tomó la tarjeta, pero no hizo promesas. Hay una cosa más que me gustaría saber, dijo mirando a Elena. Si usted es mi abuela, si Sofía era su hija, ¿por qué la dio en adopción? ¿Por qué no la ayudó cuando estaba embarazada de mí? El rostro de Elena se descompuso porque no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Los Vega me habían separado de Sofía cuando ella tenía 5 años. Pasaron décadas sin que pudiera verla, sin saber nada de su vida. Cuando finalmente descubrí que había tenido un hijo y lo había dado en adopción, usted ya tenía más de 30 años, ya tenía su propia vida establecida. No quise interrumpir esa vida. No creí tener derecho después de haber fallado tan completamente como madre y como abuela. Daniel cerró los ojos, más lágrimas escapando. Esta familia es un desastre, murmuró. Todos guardando secretos, todos separados por circunstancias o decisiones o puro miedo. Ricardo no pudo estar más de acuerdo. Por eso queremos detener a los Vega, dijo. No solo por el dinero, aunque no voy a mentir y decir que eso no importa, sino porque ya han hecho suficiente daño. Destruyeron a Elena, retorcieron a Sofía hasta hacerla incapaz de confiar plenamente en nadie, y ahora quieren usar su existencia como peón en sus juegos legales. Ya es suficiente. Daniel se puso de pie, claramente necesitando terminar la conversación. Les agradezco que hayan venido, que me hayan contado sobre Sofía de verdad. Pero ahora necesito que se vayan. Necesito pensar. Necesito hablar con las personas que realmente son mi familia. Ricardo y Elena asintieron, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando estaban en el umbral, Daniel habló una vez más. Hay fotos de ella, de Sofía. Ricardo se giró. Muchas. Puedo enviárselas si me da una dirección de correo electrónico. Daniel sacó su teléfono con manos temblorosas y anotó la dirección. Me gustaría eso, dijo con voz ronca. Me gustaría ver cómo era, cómo sonreía. Ricardo asintió, entendiendo. Le enviaré todo lo que tengo. Y Daniel, una cosa más. Su madre habría estado muy orgullosa del hombre en que se convirtió, del médico, del padre, de la persona. Hizo lo correcto al dejarlo ir, porque mire lo que logró sin las sombras de su pasado persiguiéndolo. Después de que Ricardo y Elena se fueron, Daniel se quedó solo en su consulta, mirando la tarjeta en su mano. A través de la ventana podía ver el estacionamiento donde el auto que llevaba a estos extraños, que de repente eran familia, desaparecía en el tráfico. Tomó su teléfono y marcó el número de su esposa. Patricia, necesito que hables conmigo esta noche. Acaba de pasar algo y no sé cómo procesarlo. Su voz se quebró. Acabo de conocer a la familia de mi madre biológica y resulta que ella murió hace 3 años sin que yo lo supiera. 3 días después del encuentro en Monterrey, Ricardo recibió una llamada que había estado esperando con temor. Era Mauricio, su abogado, y el tono de su voz no presagiaba nada bueno. Los Vega saben que contactaste a Daniel, dijo sin preámbulos, y están furiosos. Acaban de presentar una moción de emergencia, alegando que estás interfiriendo con testigos potenciales y tratando de manipular evidencia. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Tienen investigadores siguiéndote, respondió Mauricio.
Probablemente desde el momento en que Elena se acercó a ti en el cementerio, tomaron fotos tuyas y de Elena entrando al hospital, saliendo 2 horas después. Sus abogados están argumentando que intentaste sobornar o intimidar a Daniel para que no cooperara con ellos. Ricardo apretó el teléfono con fuerza. Eso es ridículo. Solo le contamos la verdad sobre su madre. Lo sé, pero las apariencias importan. Y hay más. Los Vega acaban de contactar a Daniel directamente. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cuándo? Esta mañana. Enviaron a su mejor abogado, un hombre llamado Ernesto Valdés. Es conocido por ser extremadamente persuasivo y completamente carente de escrúpulos. Le ofrecieron a Daniel 2 millones de pesos solo por reunirse con ellos y escuchar su propuesta. Ricardo se dejó caer en su silla. Y Daniel aceptó. Todavía no, pero según nuestros contactos está considerándolo. Su esposa está presionándolo para que al menos escuche lo que tienen que decir. 2 millones son mucho dinero para una familia con 2 hijas en edad escolar. Ricardo entendía la lógica. No podía culpar a Daniel por considerar una oferta así, especialmente cuando apenas lo conocía y no le debía lealtad alguna. Pero la idea de que los Vega pudieran manipularlo, usar su dolor y confusión para sus propios fines, lo enfurecía. «Necesitamos hacer algo», dijo finalmente. «No podemos simplemente quedarnos sentados mientras los Vega destruyen todo». Mauricio suspiró al otro lado de la línea. «Hay otra complicación. La moción para exhumar el cuerpo de Sofía fue aprobada. El juez dictaminó que es necesario para establecer la paternidad más allá de toda duda razonable». La rabia que sintió Ricardo fue tan intensa que tuvo que apretar los puños para no gritar. «¿Cuándo?», logró preguntar con voz estrangulada. «La semana próxima, el martes por la mañana. Estarán presentes representantes de ambas partes, un equipo forense del Estado y, por supuesto, los medios de comunicación que los Vega han asegurado de filtrar la información van a convertir esto en un circo mediático». Ricardo colgó después de darle algunas instrucciones finales a Mauricio. Se quedó sentado en su oficina mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él. Había construido imperios, había ganado batallas comerciales contra oponentes despiadados, pero nunca se había sentido tan impotente como ahora. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «Estoy en el cementerio. Necesito estar con ella antes de que profanen su descanso. ¿Puedes venir?». Ricardo tomó su chaqueta y salió sin decirle nada a su secretaria. 20 minutos después, estaba parado junto a Elena frente a la tumba de Sofía. La anciana había traído más flores silvestres y había estado llorando si los ojos enrojecidos eran alguna indicación. «Van a llevársela», murmuró Elena, su voz rota. «Van a tratarla como un objeto, como evidencia en un juicio. Mi pobre niña no puede descansar ni siquiera en la muerte». Ricardo se arrodilló junto a la tumba, pasando sus dedos por las letras grabadas en el mármol. «Sofía Mendoza, amada esposa». Esas palabras ahora parecían tan inadecuadas. Debería haber dicho también amada hija, amada madre. Debería haber incluido toda la verdad de quién era ella, no solo el fragmento que él había conocido. Elena se arrodilló junto a él, sus huesos crujiendo con el esfuerzo. «Tengo que contarte algo», dijo con voz temblorosa. «Sobre el día que se llevaron a Sofía nunca le he contado esto a nadie, ni siquiera al investigador». Ricardo la miró, viendo el dolor antiguo reflejado en sus ojos grises. «Los Vega no solo me quitaron a mi hija», continuó Elena, «me hicieron firmar papeles renunciando a mis derechos maternos. Dijeron que si me negaba, me acusarían de abuso infantil, de negligencia. Tenían testigos falsos dispuestos a mentir bajo juramento. Yo era pobre, sin educación, sin forma de defenderme. Así que firmé los papeles que decían que era una madre inadecuada,
que le estaba haciendo daño a mi propia hija al mantenerla en la pobreza. Las lágrimas caían libremente por el rostro arrugado de Elena. Durante 50 años he cargado con esa culpa. Me pregunté si hice lo correcto, si Sofía realmente estuvo mejor con los Vega a pesar de todo. Pero ahora que sé toda su historia, que sé cómo sufrió, cómo la usaron y luego la desecharon, me doy cuenta de que nunca importó lo que yo decidiera. Los Vega iban a tomar lo que querían de una forma u otra, y ahora están haciendo lo mismo otra vez, tratando de tomar lo último que queda de ella. Ricardo tomó la mano de Elena. No vamos a dejar que ganen, no esta vez. Pero incluso mientras decía las palabras, se preguntaba si realmente podía cumplir esa promesa. Los Vega tenían poder, dinero, conexiones que se extendían hasta los niveles más altos. Él era rico, sí, pero su riqueza era nueva, ganada con esfuerzo propio. No tenía las generaciones de influencia que respaldaban a la familia Vega. El teléfono de Ricardo vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y sintió que el corazón se le detenía. Era una foto de Daniel entrando a un restaurante elegante y sentado en una mesa esperándolo estaba un hombre mayor que Ricardo reconoció de las revistas de negocios Alejandro Vega en persona. Debajo de la foto, un mensaje. Tu advertencia llegó tarde. Ya lo tenemos. El mensaje no estaba firmado, pero no necesitaba estarlo. Ricardo le mostró el teléfono a Elena. La anciana miró la foto y palideció. Ese es él, el hombre que me quitó a mi hija. Se veía viejo ahora, su cabello completamente blanco, su rostro marcado por los años, pero los ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores. Era el mismo hombre que había firmado los papeles para arrancar a una niña de 5 años de los brazos de su madre, que había rechazado a esa misma niña 18 años después cuando no se sometió a sus planes. Tenemos que ir a Monterrey, decidió Ricardo poniéndose de pie. Ahora, tenemos que llegar a Daniel antes de que los Vega terminen de envenenarlo contra nosotros. Elena se levantó también usando su bastón para apoyarse, pero sus ojos mostraban una determinación que Ricardo no había visto antes. Vamos, dijo con voz firme, es hora de enfrentar a los demonios del pasado. Es hora de que Alejandro Vega responda por lo que hizo. Mientras se alejaban de la tumba, ninguno de los dos miró atrás. No podían saber que esta sería la última vez que verían la tumba intacta, que en menos de una semana equipos forenses estarían excavando, los medios de comunicación grabando cada momento, convirtiendo el lugar de descanso final de Sofía en un espectáculo público. La batalla estaba a punto de alcanzar su punto más brutal, y todos los secretos que habían permanecido enterrados estaban a punto de salir a la luz. El restaurante era uno de los más exclusivos de Monterrey, el tipo de lugar donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación y donde la clientela incluía políticos, empresarios y celebridades. Ricardo y Elena irrumpieron en el comedor principal, ignorando las protestas del maitre. No fue difícil localizar la mesa donde Alejandro Vega estaba sentado con Daniel y su esposa Patricia. Había otros 2 hombres en la mesa que Ricardo reconoció como los principales abogados de los Vega. Alejandro Vega levantó la vista cuando Ricardo se acercó, y una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Ricardo Mendoza dijo con voz sedosa: «Qué sorpresa verte aquí. Aunque supongo que no debería sorprenderme, siempre has tenido la mala costumbre de aparecer donde no te llaman». Su mirada se deslizó hacia Elena y su expresión se endureció. «Y trajiste a la mendiga. ¡Qué conmovedor!». Elena dio un paso adelante, su cuerpo pequeño temblando, pero su voz firme. 38 años, Alejandro. 38 años desde que me quitaste a mi hija. Y ahora quieres quitarle incluso su memoria, su legado.
Alejandro se reclinó en su silla, completamente cómodo a pesar de la escena que se estaba desarrollando. No te quité nada, Elena. La ley determinó que no eras apta para criar a una niña. Yo simplemente le di a Sofía las oportunidades que tú nunca podrías haberle dado. Ricardo notó cómo Daniel miraba entre Elena y Alejandro, claramente tratando de entender la dinámica. Patricia había palidecido y mantenía una mano protectora sobre el brazo de su esposo, señor Mendoza. Dijo uno de los abogados de Vega levantándose. Está interrumpiendo una reunión privada. Le sugiero que se retire antes de que llamemos a seguridad. Ricardo lo ignoró, manteniendo su mirada fija en Daniel. Le están mintiendo, dijo directamente. Todo lo que le están diciendo es una versión retorcida de la verdad, diseñada para manipularlo. Daniel se puso de pie, claramente incómodo. Señor Mendoza, aprecio que haya venido a advertirme el otro día, pero esto es mi decisión. Mi esposa y yo necesitamos considerar todas nuestras opciones. Alejandro sonrió triunfante. El joven es sensato. A diferencia de su madre, que siempre fue obstinada y poco práctica. Ricardo sintió que la rabia hirvió en sus venas. No hable de ella como si la hubiera conocido. La abandonó, la usó y luego la desechó cuando no servía a sus propósitos. Los ojos de Alejandro se entrecerraron peligrosamente. Ten cuidado con tus palabras, Mendoza. Podría demandarte por difamación. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Demandarme? Ya me estás demandando por la herencia de una mujer que rechazaste hace 2 décadas. Un hombre que nunca reconoció a su hija en vida, ahora quiere reclamarla en la muerte. Es patético. Uno de los abogados intervino. Tenemos documentos que prueban que mi cliente intentó mantener contacto con Sofía, pero ella rechazó sus acercamientos. Es mentira, gritó Elena, su voz quebrándose. Sofía nunca supo que Alejandro era su padre. Los Vega le dijeron que su padre había muerto en un accidente. Le mintieron toda su vida. Alejandro se puso de pie lentamente, su altura imponente incluso a su edad avanzada. ¿Y por qué debería el tribunal creer a una mujer que abandonó a su hija, que firmó papeles renunciando a sus derechos maternos? Ricardo vio el dolor atravesar el rostro de Elena ante esas palabras. Me obligaste a firmar esos papeles, susurró. Me amenazaste con acusaciones falsas. Daniel había estado escuchando todo esto con creciente angustia. Sus manos temblaban mientras miraba de una persona a otra. Esperen, dijo finalmente, su voz médica y controlada tratando de emerger a través de la emoción. Usted le dijo a mi madre que su padre estaba muerto. Alejandro miró a Daniel con una expresión indiferente. Las circunstancias requerían ciertas simplificaciones de la verdad. Era más fácil para todos involucrados. Daniel retrocedió como si lo hubieran golpeado. Más fácil mentirle a una niña de 5 años sobre su padre. Más fácil que asumir la responsabilidad. Patricia se puso de pie y tomó la mano de su esposo. Daniel, creo que deberíamos irnos. Esto no es lo que pensábamos. Pero Daniel no se movió, mirando fijamente a Alejandro. El otro día, cuando el señor Mendoza me habló de mi madre, me preguntó por qué ella me dio en adopción. Ahora entiendo. No quería que creciera en una familia como esta, donde las personas son peones y la verdad es negociable. Alejandro frunció el ceño. No seas dramático, muchacho. Te estoy ofreciendo una fortuna. 2 millones solo por reunirte con nosotros y potencialmente mucho más si decides unirte a nuestra demanda legítima, repitió Daniel con amargura. No hay nada legítimo en esto. Ricardo sintió un destello de esperanza. Miró a Elena y vio lágrimas de alivio en sus ojos, pero Alejandro no había terminado. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa hacia Daniel. Antes de que tomes una decisión precipitada,
Quiero que veas esto. Son los registros médicos de Sofía de sus últimos meses de vida, específicamente las órdenes que el señor Mendoza dio al hospital prohibiendo visitas de cualquier persona no autorizada por él. Ricardo sintió que su estómago se hundía. Sabía a dónde iba esto. Alejandro continuó, su voz tomando un tono de falsa tristeza. Tu madre trató de contactarte antes de morir. Contrató investigadores que finalmente te localizaron. Quería conocerte, quería pedirte perdón. Pero Ricardo le negó ese derecho. Las palabras cayeron como bombas. Daniel abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer los documentos. Ricardo podía ver su rostro palidecer a medida que leía. ¿Es verdad?, preguntó Daniel levantando la vista, sus ojos llenos de dolor y acusación. Mi madre trató de verme y usted lo impidió. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. Yo no sabía, comenzó, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. Ella nunca me dijo. Los documentos que Daniel tenía en sus manos contaban una historia diferente, una historia de solicitudes de visita denegadas, de mensajes no entregados, de una madre desesperada tratando de llegar a su hijo en sus últimos días, mientras el esposo protector cerraba todas las puertas. Alejandro sonrió con satisfacción, sabiendo que había dado el golpe definitivo. Así que dime, Daniel, ¿quién es realmente el villano aquí? ¿El abuelo que quiere reconocer a su nieto y darle lo que legítimamente le corresponde, o el hombre que le negó a tu madre moribunda la oportunidad de reconciliarse contigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Elena, luego a Daniel, y supo que había perdido. Los Vega habían ganado esta batalla con la verdad más efectiva de todas, una que él no podía negar porque era absolutamente cierta. Daniel dejó caer los documentos sobre la mesa, su rostro una máscara de dolor y confusión. Se giró hacia Ricardo, esperando alguna explicación, alguna justificación. Yo estaba protegiéndola, dijo Ricardo, su voz rota. Los médicos dijeron que necesitaba paz, que cualquier estrés podría empeorar su condición. Ella nunca me dijo sobre usted, nunca me pidió que buscara a su hijo. ¿Cómo iba a saber? Patricia se acercó a su esposo, sus ojos también llenos de lágrimas. Vámonos, Daniel. Por favor. Necesitamos tiempo para procesar todo esto. Pero Elena dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblando de emoción. Espere, por favor. Su voz cortó el aire cargado de tensión. Tiene razón en estar enojado con Ricardo, tiene razón en sentirse traicionado, pero no deje que ese enojo lo ciegue ante lo que realmente está pasando aquí. Miró directamente a Alejandro. Este hombre no lo busca por amor o familia, lo busca porque usted es útil para su causa legal. En el momento en que ya no lo sea, lo descartará igual que descartó a Sofía. Alejandro la miró con desdén. Hablas de cosas que no entiendes, mujer. Daniel es mi nieto, mi sangre. Es cierto, respondió Elena, pero no se preocupó por esa sangre durante 38 años. Nunca lo buscó cuando era un niño. Nunca trató de conocerlo cuando era joven. Solo apareció ahora que hay dinero en juego. Se giró hacia Daniel, sus ojos suplicantes. No estoy diciendo que Ricardo sea perfecto. Cometió un error terrible al bloquear esas visitas, pero lo hizo por amor mal entendido, no por codicia. Daniel se dejó caer en su silla, abrumado. No sé qué creer, no sé en quién confiar. Todo lo que sabía sobre mi vida, sobre mi identidad, ha sido destrozado en menos de una semana. Patricia se arrodilló junto a él, tomando sus manos. Confía en ti mismo. Confía en lo que sientes en tu corazón. Has pasado toda tu vida siendo un buen hombre, un buen médico, un buen padre. Esa es tu verdadera identidad, no esta batalla entre personas que apenas conoces. Daniel miró a su esposa
y Ricardo pudo ver el amor y la confianza entre ellos, algo puro en medio de todo este caos. Uno de los abogados de Vega intentó intervenir. Señor Salazar, necesito recordarle que nuestra oferta tiene un límite de tiempo. Ricardo lo interrumpió bruscamente. Por supuesto que sí, porque todo lo que hacen está calculado para presionar y manipular. Daniel levantó una mano silenciándolos a todos. Déjenme pensar, por favor. El silencio se extendió, pesado e incómodo. Finalmente, Daniel se puso de pie. He tomado una decisión, dijo con voz firme que contrastaba con la angustia en sus ojos. Todos esperaron. El destino de millones de pesos pendiendo en el aire. No voy a unirme a su demanda, señor Vega, y no voy a aceptar su dinero. Alejandro se tensó. Estás cometiendo un error. No lo creo, respondió Daniel. Creo que el error sería convertirme en parte de esta guerra. Mi madre tomó decisiones que no puedo cambiar. Ricardo cometió un error que no puedo deshacer. Y usted creó un legado de dolor que se extiende por generaciones. No voy a perpetuar ese ciclo, miró a Ricardo. No lo perdono por negarle a mi madre la oportunidad de despedirse, pero entiendo que el amor a veces nos hace cometer errores terribles. Luego se giró hacia Elena. Y usted, abuela que nunca conocí, ha sufrido más que cualquiera en esta historia. No puedo darle los años perdidos con su hija, pero puedo ofrecerle algo. Se sacó una fotografía de su billetera, una de sus hijas gemelas en su último recital escolar. Estas son sus bisnietas. Se llaman Sofía y Elena, en honor a las mujeres de nuestra familia que nunca tuve la oportunidad de conocer. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas, sollozos sacudiendo su cuerpo frágil. Las nombró por nosotras, susurró. Ni siquiera sabía que existíamos y las nombró por nosotras. Daniel asintió. Cuando nacieron, hace 8 años, Patricia y yo queríamos nombres con significado. Elegimos Sofía porque siempre me gustó ese nombre, nunca sabiendo que era el de mi madre biológica, y Elena porque fue el nombre de mi abuela adoptiva, que murió poco antes de que nacieran. Pero ahora veo que tal vez fue el destino, una forma de honrar el pasado que no conocía. Se giró hacia Alejandro una última vez. No somos familia, señor Vega. La familia es más que sangre. Es amor, presencia, sacrificio. Usted no tiene ninguna de esas cosas conmigo, Ricardo tampoco tiene mucho. Pero al menos Elena amó a su hija lo suficiente como para dejarla ir cuando pensó que era lo mejor. Y Ricardo amó a su esposa lo suficiente como para intentar protegerla incluso cuando se equivocó. Alejandro se puso de pie, su rostro rojo de ira. Te arrepentirás de esto, cuando pierdas esta oportunidad. Daniel sonrió tristemente. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber conocido a mi madre. Pero ese barco ya zarpó, y ninguna cantidad de dinero puede traerlo de vuelta. Tomó la mano de Patricia. Vámonos a casa. Mientras la pareja se alejaba, Ricardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena se acercó y tomó su mano. No todo está perdido, susurró. Nos dio algo más precioso que cualquier victoria legal. Nos dio la posibilidad de conocer a esas niñas, de ser parte de sus vidas. Nos dio la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. 3 meses después, en un día soleado de domingo, Ricardo y Elena estaban frente a la tumba de Sofía. La exhumación había ocurrido, las pruebas confirmando lo que todos sabían. Pero sin el testimonio de Daniel, la demanda de los Vega se había debilitado. Habían llegado a un acuerdo fuera de la corte, los Vega recibiendo una suma sustancial pero no la fortuna que buscaban. Lo más importante, la tumba de Sofía había sido restaurada, su descanso finalmente en paz. Junto a las rosas de Ricardo y las flores silvestres de Elena, había ahora un pequeño ramo de margaritas. Una nota adjunta decía: para la abuela Sofía, de tus nietas que desearían haberte conocido, Patricia nos trajo a visitarte, las queremos,
Sofía y Elena. Fía. Ricardo miró a Elena, quien sostenía una fotografía reciente. En ella las gemelas sonreían junto a su abuela recién descubierta. 3 generaciones finalmente conectadas. No es un final perfecto, dijo Ricardo. No, concordó Elena, pero es un comienzo, y a veces eso es todo lo que necesitamos. Mientras se alejaban del cementerio, ninguno notó la figura solitaria observándolos desde la distancia. Daniel había venido solo ese día, para hablar finalmente con la madre que nunca conoció, para hacer las paces con el pasado que no podía cambiar, y para comenzar el largo proceso de perdonar, tanto a otros como a sí mismo.